Egunon, vamos a tratar V de Vendetta, la película de los hermanos Wachowski como guionistas y también la producción junto a Joel Silver. A pesar de la dirección formalmente es de un tal James McTighe. Y es una película que en principio iba a haber salido antes, pero el asunto del atentado de Londres lo retrasó hasta el 17 de marzo de 2006. Yo tengo una historia particular respecto a un visionado público de esta película, pero eso sería después. Es una película basada en la novela gráfica de el señor Alan Moore de los años 80, precisamente en los tiempos en los que la señora Margarita Thatcher, Maggie para todos los amigos, llegó a la institución del primer ministro en el año 1979, después de la debacle histórica del Partido Laborista, que fue deconstruido por sí mismo en los años 70, para acabar dando la oportunidad para el Partido Conservador de recuperar el gobierno, como hizo Maggie Thatcher. En el año 80-81 la situación estaba complicada para el gobierno de Su Majestad, y venía sobre todo ligado al tema de la lucha contra los sindicatos y la lucha contra el sector minero, del carbón, sobre todo en el ámbito de Inglaterra, de Escocia, de Gales, sobre todo de Gales, como se puede ver por ejemplo en la película de 1940, aquella de Que verde era mi valle, de John Ford, ese traspaso hacia un futuro a través de los primeros informes del IPCC, con la idea de que el carbón es muy contaminante, cosa que debemos agradecer a Maggie Thatcher como una de las primeras en denunciar el cambio climático y el tema de los gases de efecto invernadero y todos los CFCs y todas estas cosas también empezaron con Thatcher. Y por tanto, digamos que Alan Moore quiere escribir una situación con cariz anarquista con este personaje de V de Vendetta a través de los cómics, que dicen que es algo supremo, de calidad enorme, como también Watchmen y otra serie de cómics con este gran artista de este arte de la literatura en viñeta. Evidentemente, muchas de estas circunstancias han ameritado una versión cinematográfica, cosa que acabó pasando con Alan Moore en diferentes momentos. Como por ejemplo, acabó pasando con Watchmen respecto al señor Zacharias Snyder, con una situación también criticada y contestada respecto a la adaptación del cómic. Pero aquí tenemos una situación en la que se atacó completamente y de manera frontal por parte de Alan Moore a través de la situación respecto a la adaptación de su cómic, que no está ni de lejos el espíritu anarquista de el actor principal del cómic, como es ese V de Vendetta. Remember, remember, the 5th of November, como es el personaje ligado a la conspiración de Guy Fawkes, que se suele conmemorar en el Reino Unido en el día 5 de noviembre. Es un elemento que resulta interesante y que seguramente a través de esta película ha sido proyectado al resto del mundo y para conocimiento popular. Parece ser que en esos tiempos en los que había protestantismo y quería prolongarse ese liderazgo protestante, a pesar de que, por ejemplo, el primer supuesto rey protestante, como es Enrique VIII, murió católico en la intimidad, y lo sabía perfectamente, que el único Dios verdadero era el católico, pero por tema político, tema matrimonial, porque los matrimonios eran un tema político, no pudo sino separarse de la iglesia a la que había servido toda su vida y bajo la que murió. En un momento dado, esa forma autoritaria, totalitaria de supremacismo por parte de los protestantes respecto a la imposibilidad de cualquier católico de asumir ninguna posición de poder, tenemos esa relación en la que un católico pues, supuestamente había conspirado para volar el Parlamento por los aires, que es la conspiración de Guy Fawkes. Tenemos una situación en la que hay un atentado de falsa bandera en el que se conlleva a una Inglaterra fascista, completamente fascista, como es la propuesta por V de Vendetta, con un elemento post-apocalíptico,
en donde pues tenemos a ese personaje de John Hart, como ese líder, el señor Adam Sutler, y luego tenemos ese personaje interpretado por Hugo Weaving, que es V. V porque, bueno, pues en la prisión en la que está encerrado y de la que sale, lleva la celda, el número 5 que como todo el mundo sabe, el número romano es V. Y no tiene ningún otro nombre porque no quiere tenerlo, quiere que ser una representación de algo superior. Pero la letra V y el número 5 pues tiene una forma de numerología y su simbología y todo esto. Y sería muy largo de profundizar en todo eso. Tenemos, por ejemplo, a Stephen Rea como tema policial, como policía. Tenemos a Stephen Fry y tenemos, como hemos dicho, también a Natalie Portman como el personaje femenino, que será la clave de la transformación de todo el asunto. A pesar de que ella no lo sabe, y será la instrumentada por el personaje de Hugo Weaving, de V. Es una historia que, como película, uno no conocía los cómics de Alan Moore, ni conocía V de Vendetta, el cómic. Pareció muy interesante, muy impactante, muy poderosa. Como se dice, fue tan impactante y poderosa que se tuvo que retrasar el estreno por el tema de los atentados de Londres del 7 de junio. Justo el día después de haber recibido los Juegos Olímpicos de 2012. A pesar de que el señor Alberto de Mónaco dijo: ustedes en Madrid son seguros los juegos porque la ETA y por aquí y por allá. Bueno, pues estas cosas que pasan. Luego sería Londres la atacada inmediatamente después de haber recibido esos Juegos Olímpicos como regalo. Cosas que pasan, la vida es así. Y como la vida es así, tenemos una cierta sensación de irrealidad con esta película y de no creer del todo lo que el planteamiento hace, aunque tiene momentos poderosísimos, como esa carta escrita en la celda, en el papel higiénico, que lee el personaje de Natalie Portman y que le hace sentir algo, que le hace ir a la acción, le remueve por dentro algo para avanzar, para salir del cascarón, para salir de casa, para querer luchar. A pesar de que luego se diga que es falsa. Es una carta que se ha inventado el personaje de V para demostrarle lo fácil que es movilizar a la gente con fake news. Pero, en el fondo, a través de mentiras también se puede movilizar para el bien, lo cual es un debate curioso lo que se puede plantear ahí. Pero a través de la realidad diversa de los medios de comunicación, a través de la realidad respecto a la iglesia, aquí se plantea también el tema de la pederastia, el tema respecto a la autoridad, si está bien o mal ejercida, el tema democrático, el tema de las mentiras, el tema de basarse en algo que no es para construir algo en principio para el bien del común, son elementos que van poniéndose en juego en esta propuesta de V de Vendetta, que está bastante bien. Yo cada vez la he visto he salido satisfecho de la propuesta que nos plantean a través de las hermanas Wachowski, que ahora lo son, entonces eran hermanos. Bueno, pues es una propuesta razonablemente bien ejecutada, bajo mi humilde punto de vista. Ciertamente, bajo mi punto de vista, también puedo decir esa relación que tengo con la película, y es el hecho de que, a través de una asociación de amigos algorteños, hubo un momento en el que se adquirió unos derechos para una sala para emisión de una película y tener un cineforum. Y en el momento exacto del inicio de la proyección, tuvo, a pesar de la existencia del fair use, del uso particular para beneficio de unos pocos, como si fuera una forma de visionado particular de un grupo, tuvo ciertos reparos respecto a la proyección esta persona que había facilitado la proyección de esta película y impidió físicamente en ese momento, a pesar de que había unas personas dispuestas como público en una sala del aula de cultura de Algorta,
Y un servidor tuvo que, en vez de ver la película y después conversar acerca de la película, directamente hablar de los beneficios y perjuicios, lo bueno, lo malo, lo divino, lo malo de la película V de Vendetta. Lo cual, ciertamente, al salir, cuando esta persona intentó una y otra vez, y otra vez, y otra vez, tratar de hablar del tema, pues evidentemente no era ni el mejor momento ni el mejor lugar, cuando fueron precisamente sus prejuicios los que impidieron el que la gente pudiera haber visto esa película en ese momento. Cierto es que todas esas personas en el tiempo posterior han podido ver la película un montón de veces. Pero la cosa siempre suele ser la diferencia entre verla en solitario, en el hogar o en la casa o en cualquier otro sitio, y la experiencia colectiva en este caso un cineforum particular, en una sala pública, ciertamente, pero particular. Y un cine también es una experiencia similar, con la idea de vivir una sensación común a un determinado grupo de personas, en donde pues, las sensaciones fluyen y luego se puede compartir ese desempeño de la propuesta sobre el impacto de las personas que están viéndolas. Y eso es, en fin de cuentas, lo que quiere transmitir. Ciertamente, el final es lo mismo que con Watchmen, eh, cambiado con lo que se dice de la propuesta del cómic, en tanto en cuanto en el cómic la anarquía es la que se quiere que gane, y en la película tenemos una situación en la que eh, todo el mundo quiere ser Guy Fawkes, todo el mundo tiene la máscara, y luego se la quitan y han volado el Parlamento. Eh, Porque la propuesta de Guy Fawkes, V, eh, es que queremos más democracia. Lo cual queda mal con alguien que simplemente quiere el caos por el caos, que es el personaje del cómic. Pero estas cosas, pues evidentemente, pueden llevar a que la persona que ha escrito el cómic, que es Alan Moore, se sienta traicionado y no vea la relación entre su producto y la película. Y por lo tanto, como adaptación, valga menos que Eine Pepinen. ¿Mm? Y por lo tanto, haya esa desafección. Pero, si uno abandona el cómic y piensa en V Vendetta como una producción propia, incluso tal vez si le cambia el título, puede entender que es una película razonablemente bien, que está sustentada en una buena forma de contar, una parábola respecto a la idea de luchar contra el totalitarismo, incluso cuando éste se ha establecido, de afrontar los diferentes sectores que están tocados, como es el ámbito policial, el ámbito religioso, el ámbito de los temas judiciales, el ámbito de los temas de comunicación, periodismo, el ámbito del control de las masas y de crear una realidad virtual que se superpone a la que están viviendo cada uno, y cada uno puede pensar lo que quiera, pero como está desconectado de la realidad común de las masas, entonces ya no es posible tejer una realidad hasta que se rompa esa burbuja. Y esa burbuja en principio está simbolizada eh, por el Old Bailey y por el Parlamento británico. Lo que ciertamente es un poco paradójico, porque si uno hubiera entrado en esa situación de que hay que romper con el pasado para construir el futuro, que es la remodelación de la historia a través de la propuesta cinematográfica, tal vez habría ido a destruir los símbolos, no del viejo régimen, sino los símbolos del nuevo régimen fascista. Pero como esos símbolos son creados ex novo, no serían identificados por el público. Y por lo tanto es necesario establecer la relación con los del pasado sin tejer la conexión que establece Alan Moore, en tanto en cuanto establece la idea de que alguien desde Downing Street, lo cual es curioso porque precisamente en el año 82 tendremos una circunstancia en la que alguien que iba a perder el poder, a través de la situación donde Galtieri y su junta militar, que también tenía sus problemas para tratar de externalizar
un problema que ellos tenían respecto a la economía, los disturbios sociales, el tema de los desaparecidos, los asesinados dentro del régimen, y que fueron problemáticos ya en el año 78, en la Copa del Mundo, pues esa sería otra, el tema de la FIFA llevando un campeonato del mundo a una dictadura. Bueno, pues en esa circunstancia, la guerra de las Malvinas sirvió para afianzar el poder de Margaret Thatcher y darle lo que no iba a conseguir de otra manera, como era la renovación del mandato en el año 1963. Lo cual ciertamente es alucinante. Alucinante porque todo el mundo daba por hecho de que Margaret Thatcher iba a ser Margaret la Breve. Y gracias a la guerra de las Malvinas, su popularidad se disparó. Y ahí está, en parte, la idea está de un elemento que pueda cambiar la opinión pública y ¡pum! Cambiamos las reglas del juego y ya la política es distinta. Y por lo tanto ahí tenemos esa situación en la que el personaje de John Hart pues acaba pescando en el río revuelto, gana las elecciones y convierte el sistema en algo fascista, que era un poco la idea que tenían respecto a lo que estaba haciendo Margaret Thatcher en ese año 81 respecto a la lucha contra los sindicatos y la lucha contra los mineros. Por eso esa forma de paralelismo respecto a los símbolos del momento tradicionales británicos como parasitados por esta forma de democracia light que se va convirtiendo poquito a poquito en algo fascista. Y eso, llevado por la mente truculenta de Alan Moore, está llevado al límite en esta V de Vendetta. Por eso, a quien quiera conocer este marco político, puramente político, está en el ámbito de la propuesta de novela gráfica. Y evidentemente para quien quiera algo más llevadero, más ligero, más simplemente de aventuras, de, bueno, pues como hay otras muchas respecto a un desafío de un mundo que se ha convertido en lo que ya no eran, de que se lucha, de tratar de redimirse, tener la redención, de buscar un final feliz después de haber perdido el mundo que conocían, incluso con pérdidas personales. El propio personaje de eh, Natalie Portman había perdido familiares en ese atentado en un colegio que es la base para la construcción de nuevo sistema fascista. Lo más visual es el hecho de la rapada que le pegan a Natalie Portman, que, bueno, pues resulta impactante, pero en principio más impactantes son las cosas que quiere transmitir la película y por lo que amerita al verla. Sí, ciertamente, uno, como digo, tiene esa lucha, no yo, porque yo no he leído Alan Moore, pero el que haya leído Alan Moore tendrá esa lucha para siempre respecto a que esto que supuestamente ha parido Alan Moore no es ni de lejos Alan Moore. Pero como película es resultona, puede ser un 6, una película bien, que puede ser para un fin de semana por la media tarde, a las 6 o a las 4 y uno se la pone, disfruta y ya está, y está muy bien. Da para pensar algo, pues alguna cosilla da para pensar, otras son cosas que son absolutamente cliché, cliché, y incluso contraceptuales, contraculturales o contra natura, respecto a lo que uno espera que hagan y lo que uno cree que están aspirando, como por ejemplo esa situación del libro del Corán, el tema de el personaje del presentador con su doble vida siendo gay, luego con la presentación ahí cuando aparece después de que han prohibido la presencia como el Guy Fawkes dando vueltas como si fuera Benny Hill, bueno, un montón de cosas que dices, bueno, pues esto hay que hilar muy fino para poder entender sin que me explote la cabeza en aquellos desvíos que puedo tomar porque la cosa amerita otro elemento de circunstancia, pero en conjunto, salvando esos baches que uno tiene en el camino, en esta carretera que no es perfecta, que no es llana, no es de Cantabria, pues uno acaba llegando a algún límite, a un horizonte, a un final, en donde acaba
sí, viendo un final feliz, cosa que Alan Moore nunca hace, pero por tanto es una película y no estamos hablando realmente de una adaptación, sino de una versión libre, libre como el viento, de proporciones wachowskianas. Y por tanto aquí está el producto, para que la gente lo vea. Y si alguien no ha visto V de Vendetta, pues es el momento de verla, de disfrutarlo, porque hemos pasado una pandemia, estamos viviendo una guerra. ¿Qué más se esperan para que haya una oportunidad para V de Vendetta? Es una película razonablemente buena, digan lo que digan. Y por tanto, recomiendo vivamente acercarse al producto. Como hemos dicho, hay varios actores que están bien, como Natalie Portman, Hugo Weaving, Stephen Rea, Stephen Fry, John Hart. Bueno, luego ya el tema de la música, que contiene, como todo el mundo conoce, pues temas de Beethoven y Tchaikovsky, el tema 1900, no, 1812. La suite que está tomada para la victoria en la batalla de Moscú. Le cogieron a Tchaikovsky y hicieron esa suite en 1812. Uno podría pensar, 1945, derrotando en Berlín. No, si es que, las, ¿qué cosas está uno pensando? Si es que uno acaba pensando en Primera y Segunda Guerra Mundial cuando hay otras batallas como la Gran Armée de Napoleón 1812. Y es una cosa que está ahí con su gran pieza de unos 15 minutos que uno puede buscar, ya sea la pieza musical o ya sea a través de YouTube, el ámbito de este gran trozo de música por el señor Tchaikovsky y que es importante en la culminación de esta película. Pero en fin, aquí está V de Vendetta, la recomiendo, V de Vendetta, y sin más es que el casco, agur, grabat, Betty Helpian.